El título de este vídeo es una de las preguntas que más me han hecho como profesora de lengua castellana y literatura. Y de hecho es una de las preguntas más difíciles de responder. Porque claro, cuando eres filólogo enseguida dices, pues, es obvio. Pero claro, la gente no se dedica a esto. Tú no vas al supermercado hablando de cuál es el complemento circunstancial del lugar. Ni tampoco le preguntas a una persona si lo que acabas de decir es una subordinada adjetiva o es sustantiva. Yo lo entiendo. Yo entiendo esta pregunta. Es horrible. La detesto, porque es que no hay una única forma de responder. Y de eso va este vídeo. Que por cierto, este vídeo está dedicado a mis alumnos que han descubierto este canal. Vamos a ver si podemos descubrir juntos como mortales para qué narices sirve la sintaxis y de hecho cómo sorprenderos y animaros a probar básicamente vuestro día a día que esto de verdad es útil. No desde una utilidad práctica y económica, sino desde una utilidad de saber por saber. Vale, pues antes de que nadie se ponga como muy pesado, quiero hacerte un spoiler y es que efectivamente la sintaxis no sirve para nada. Para nada. Punto. Se acabó. Ya está. Ya está. Yo ya podría acabar el vídeo. Ya podría acabar el vídeo, porque es que yo para qué voy a estar debatiendo para qué sirve mi trabajo. Porque para la mayoría de las personas no sirve para nada. Pero ¿qué pasa? Que es que muchas cosas en nuestra vida no sirven para nada. No hay un sentido práctico en ellas, no hay un sentido utilitarista, o sea, no obtienes un beneficio real o que sustente la economía social y la política. La sintaxis, la filosofía, las artes, la cultura, no sirven para nada. De hecho, ni siquiera la ciencia sirve para algo dentro de esa realidad que se quiere imponer utilitarista. Pero es que igual que no sirve de nada abrazar a tu madre, o mirar un atardecer, o disfrutar de un café con amigos. Y tampoco sirve mirar TikTok si estás todo el puñetero día enganchado. Entonces es verdad, te doy la razón. Antes de que vengan todos los haters a comentar cosas sin sentido, lo tengo que admitir, la sintaxis no sirve para nada. Al igual que lo que acabo de mencionar. Pero sí que es verdad que lo que siempre decimos los profesores de lengua y sobre todo los filólogos y los gramáticos es que la sintaxis, y esto es así, sirve para que conozcas mucho mejor tu lengua, para que sepas cómo se articula el lenguaje, es decir, cómo se forma y cómo se componen las oraciones, porque unas tienen sentido y porque otras no hay por dónde pillarlas, no las entiende nadie. Es la diferencia entre tú y Selena Gómez, realmente, hablando español. Punto. De hecho, la sintaxis sirve como una especie de IKEA masivo en tu cabeza que te ayuda a ordenar el lenguaje, que te ayuda a estructurar las cosas un poquito, para que no parezcas todo el cuarto de tu hermano. Te ayuda a mejorar la ortografía porque una tilde puede cambiar y solucionar muchas cosas, puede marcar la diferencia por completo. Y también te ayuda de cara a la redacción, es decir, a la hora de escribir, que no parezca esto un circo, que estos valores se han perdido un montón. Si es que ahora la gente escribe que da pena, si ya mis alumnos lo saben. Lo saben. Ahora mismo se están sintiendo mal y me da igual. De hecho, vengo armada, como siempre, con un libro para demostrarte que yo esto no me lo saco de que yo vengo aquí con principios y saberes. Este libro de Nuccio Ordine, que se titula La utilidad de lo inútil, a mí es que este es el sentido de mi existencia y es el sentido de mi vocación y de mi profesión, en defensa de la inutilidad. Entonces, este autor se sirve de varios autores para respaldar su idea principal, de base, de cómo las artes, las ciencias, la cultura, las lenguas son tremendamente útiles por ser inútiles. En concreto, utiliza en la página 106 al autor Poincaré para hablar de que la ciencia, entre otras cosas como es el arte y la filosofía, no estudia la naturaleza para buscar lo útil. Abro cita. El hombre de ciencia no estudia la naturaleza porque sea útil, la estudia porque encuentra placer y encuentra placer porque es bella. Si la naturaleza no fuera bella, no valdría la pena conocerla, ni valdría la pena vivir la vida. No hablo aquí, entendámoslo bien, de esa belleza que impresiona los sentidos, de la belleza de las cualidades y de las apariencias. No es que la desdeñe, pero no tiene nada que ver con la ciencia. Quiero hablar de esa belleza más íntima, que proviene del orden armonioso de las partes y que solo una inteligencia pura puede comprender. Por así decirlo, es ella la que da un cuerpo, un esqueleto, a las halagadoras apariencias que embellecen nuestros sentidos. Y sin este soporte, la belleza de estos sueños fugitivos sería imperfecta, porque sería indecisa y huiría siempre. Aquí este autor nos está hablando de una belleza intelectual, de un placer del saber por el saber, y sobre todo también está diciendo ese orden, esa estructura que necesitamos para disfrutar de la belleza, para disfrutar del conocimiento, que tiene bastante que ver con la sintaxis esto. De hecho, añade que el conocimiento es una riqueza que se puede transmitir sin empobrecerse y que además habla sobre por qué saborear la cultura y la enseñanza significa saborear el futuro de la humanidad.
De nada, te estoy salvando el futuro, ¿vale? Mientras otros se encargan de fastidiarlo a nivel económico, actualmente. Yo estoy aquí salvándote el culo. Vale, a ver, pero Mónica, ¿cómo entiendo la sintaxis? Porque yo además ni me acuerdo de qué es ni para qué sirve. Bueno, pues esto es muy fácil. La sintaxis se encarga del estudio, de la relación de las palabras y de cómo articularlas, de cómo estructurarlas para formar oraciones correctas. Entonces, claro, mucha gente cuando piensa en sintaxis directamente se va a la gramática, piensa en analizar, hacer árboles o hacer cajitas y ya está. Y la sintaxis va mucho más allá de eso. De hecho, en la sintaxis es fundamental la semántica, que es la ciencia o la rama más bien que estudia el significado de las palabras. O sea, nosotros no articulamos oraciones porque digo, pues ya está aquí una estructura. No, tiene que tener un sentido, tiene que tener un significado, tiene que ser coherente, tiene que ser gramatical. Si el significado y la gramática van unidos, la vida va mejor. Yo para este vídeo he pedido ayuda a una de mis grandes amigas filólogas y una de las grandes especialistas en sintaxis, que es Monse. Monse no quiere aparecer en este vídeo ni ser mencionada, pero yo la quiero mencionar porque Monse me ayudó a reenamorarme de la sintaxis, porque a mí se me daba mal de pequeña también. Ella, de hecho, nos cuenta que en relación con esto de la sintaxis, la semántica, de la gramática, dice siempre a sus estudiantes, a sus alumnos, que básicamente la sintaxis es como construir casas. Pero claro, tú cuando quieres construir una casa, pues no quieres hacer un chalet cutre o una choza que se te vaya a caer al segundo día. Y para hacer las cosas bien, precisamente, es súper importante tener un buen material. Por eso nos cuenta Monse, que los ladrillos, el material que se emplea para unificar, para construir la casa, que vienen a ser nuestras oraciones, nuestros sintagmas, eso son las palabras. O sea, seleccionando y conociendo bien las palabras, ya podemos hacer cualquier cosa. Pero claro, no tiene sentido no conocer las palabras ni saber cuáles son más importantes y ir a lo loco. Si yo, y esto me pasa un montón, no sé lo que es un sustantivo, pues ¿cómo voy a localizar el sujeto? Es que son cosas que dices, pues chica. Entonces, bueno, yo te vengo a enseñar un poco cuáles son las palabras main character que nos encontramos precisamente en sintaxis, que vienen a ser principalmente dos, pero luego se dividen en más. Porque la sintaxis no solo se encarga de oraciones, se encarga también de sintagmas, de grupos sintácticos, que pueden estar encabezados por diferentes palabras. Las palabras más importantes, las que van a tener más chichita, más jugo, son precisamente los verbos y los sustantivos. Los verbos es porque marcan las acciones, pero también los estados, y luego los sustantivos es porque nombran. Después también se pueden utilizar, y son bastante importantes también, los adjetivos, los adverbios y las preposiciones. El resto de palabras sí que es verdad que pierden más calidad porque no pueden ser núcleos, pero estos, los que he mencionado, son núcleos de sus propios sintagmas. Es decir, si tengo un sintagma nominal, se llama así porque el núcleo, es decir, la palabra más importante, es un sustantivo. Pero si tengo un adjetivo como núcleo, porque es la palabra más importante, va a ser un sintagma adjetival. Es sencillo, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando entra el verbo, pues ya cambia todo, porque el verbo es un poco una persona muy egocéntrica, ¿vale? El verbo es muy egocéntrico. Entonces yo esto te lo voy a explicar añadiendo una cosita que a mí se me ha ocurrido, para que entiendas cómo funcionan esas relaciones sintácticas entre las palabras. Voy a empezar por los verbos. Los verbos funcionan y son como el sol, ¿vale? Tú imagínate el sistema solar, que es básicamente el sistema en el que nosotros vivimos. Pues nosotros existimos, vivimos y nos movemos constantemente en el universo, pese a lo que digan los terraplanistas, gracias al sol. O sea, el sol es lo principal, es la estrella máxima. Pues le pasa lo mismo al verbo. De hecho, el verbo es un sol especial porque selecciona los diferentes planetas y también los satélites, que van a ser importantísimos en que haya una estructura y un sentido. La estructura y el sentido vienen a ser la Tierra. La Tierra es un poco el sentido, la semántica, la coherencia. Ahora bien, los sustantivos que hemos dicho que eran las segundas palabras más importantes, que suelen ser los sujetos, ¿vale? Los sujetos que realizan las acciones o que padecen los estados de los verbos, básicamente son la luna. Entonces, claro, hay dos tipos de soles. Yo lo he seleccionado así. Está el sol, que es predicativo, que es el potente. Es decir, los verbos predicativos son aquellos que seleccionan complementos sin ningún tipo de problema, que también están enseñándonos o están denotando acciones, ¿vale? Entonces no hay ninguna movida con ellos, suelen ser normales, no nos dan ningún problema. Pero claro, ¿qué pasa? Que a veces se producen eclipses, y los eclipses se producen, la mayoría, porque la luna se mete en medio. Cuando se producen estos eclipses, yo considero que es igual, o sea, el fenómeno es muy parecido a lo que les ocurre a los verbos copulativos, que son otro tipo de verbos. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. ¿Y qué les pasa? Pues que estos verbos realmente no tienen potencia predicativa. O sea, son vacíos. Yo podría poner yo soy Mónica, en vez de poner ese soy, que es del verbo ser, podría poner yo igual a Mónica. Podría poner el signo de igual. Pero claro, tú no hablas yo Mónica.
¿Quién habla así? Nadie. Lo que pasa es que no hay fuerza. O sea, están implicando más estados. Por eso son verbos eclipsados. Y claro, la luna pasa un poco parecido. La luna no siempre es la luna potente, llena, preciosa, maravillosa. La luna muchas veces se esconde. La luna muchas veces está a medias. Entonces, cuando la luna se esconde, implica que el sujeto está omitido. Y luego también la luna, como se va moviendo, va teniendo como esa especie de transformación, media luna, luna llena, bla, bla, bla. El sujeto a veces puede aparecer delante, puede aparecer detrás. El sujeto es un poco la luna, es que hace lo que le da la gana. O sea, sigue un proceso y respeta mucho al verbo porque es el sol y al final el sol le ilumina, el verbo también selecciona al sujeto, entonces hay esa relación amor-odio, tienen que estar juntos, sí o sí. Es bien sabido que tenemos varios planetas en el sistema solar. Y claro, no es lo mismo la primera parte de los planetas que están mucho más cerquita del sol que los que están mucho más atrás. Y esto pasa igual en sintaxis. El verbo puede seleccionar dos tipos de complementos. Uno son los argumentos, que son como los que sí o sí exige el verbo, los que si los quito deja de tener sentido la oración. Estos planetas que están más cerca vienen a ser el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento de régimen y el atributo. ¿Qué pasa? Que luego por el otro lado, en esa otra parte donde los planetas más gélidos, más alejados del Sol, estos son los adjuntos. Los adjuntos son un tipo de complementos que básicamente el verbo selecciona, pero no son imprescindibles. Sí que añaden mucha más información y nos ayudan a contextualizar la situación, pero son mucho más libres. Se pueden poner donde quieran, se pueden quitar, pero claro, el verbo no les necesita sí o sí, no son sus amigos fundamentales. Entre estos están el complemento predicativo y el circunstancial. Si tú te das cuenta, puedes poner millones de circunstanciales en una oración. Básicamente, la sintaxis es un sistema solar donde el verbo es el principal character, así que tú cuando te vayas de lleno a analizar una frase, ve primero a los verbos. Siempre, busca el verbo. Si hay dos, habrá más cosas chungas. Si hay uno, es una oración simple. Punto. Después de localizar los verbos, mira a ver dónde está el sujeto. Y si es que hay. O sea, si está omitido, es que la luna no está. Pero es que además hay oraciones donde es impersonal. Entonces, quizá el sol tiene una crisis existencial con la luna. Después, sí que es verdad que yo siempre localizo aquellos complementos que son más cercanos al sol, los que son imprescindibles, que vienen a ser un poco los demás elementos que aparecen. No solo tienes que buscar el tipo de palabras que son y en función de eso son un sintagma u otro, sino que también tienes que ver qué papel cumplen dentro del sistema solar. Entonces, no es lo mismo encontrar un complemento directo que un circunstancial. Y bueno, yo como no quiero dedicarme a explicar durante 20 minutos cómo se analizan, que lo que yo quiero es que te quede bien claro que la sintaxis es útil a su medida. Pero como yo creo que sigues diciendo vaya rollo, odio la sintaxis, lo cual tampoco pasa nada, he elaborado una lista dándote diferentes razones por las cuales la sintaxis es útil y que creo que está bastante bien, así que me vas a escuchar narrar esto para que te quede bien claro para qué sirve la sintaxis. Allá voy. 1. Para no acabar siendo un meme público y cómico, como M. Rajoy. Sigo sin saber muy bien quién es el alcalde y quiénes son los vecinos, y quién escoge exactamente el alcalde, si los vecinos o el alcalde. 2. Para contar un chiste que no dé pena. La diferencia entre un buen cómico y un cuñado de bar es básicamente el dominio del lenguaje que éste tenga. 3. Para dejar mal a alguien, lo acabo de hacer. 4. Para dejar de cagarla por WhatsApp. 5. Para escribir mejor que ChatGPT, porque escribir peor es de tener un problema. 6. Para no parecer que estás borracho, has fumado o que tienes una reacción alérgica en la lengua. 7. Porque un estudiante me ha escrito que efectivamente se necesita para probar lengua, así que ya es útil de por sí. 8. Para evitar que tu primo Froilán se quede con la herencia por no haber revisado las comas y la letra pequeña. 9. Para caerme bien. 10. Para leer sin parecer el tío del discurso del rey. 11. Para ligar mejor. 12. Para leer bien tu contrato o nómina, lo que implica también para vivir en paz, o también para realizar bien, para ejecutar bien tu testamento, lo que implica, a su vez, morir en paz. 13. Para entender cuándo eres tú el sujeto omitido. 14. Para dejar mal a un catedrático de lengua. 15. Para escribir mejor que cualquier influencer que ha publicado libros. 16. Para hacer un guión mejor que la película de Emilia Pérez. 17. Para dejar de escuchar reggaetón porque te gustan las letras. 18. Para saber usar Twitter, Google Reseñas, TripAdvisor, etc., sin parecer un loco, un multimillonario aburrido o un robot. 19. Para hacer bien tu TFG y terminar la carrera. 20. Para no hablar español como Selena Gómez, Jennifer López o cualquier futbolista inglés. 21. Para dejar de mandar bulos a tu abuela. Te lo agradecerá.
te lo juro. 22. Para entender la mejor obra escrita e interpretada en la historia de la humanidad por su sutileza, su humor y su perspicacia. Efectivamente, estoy hablando de Shrek. 23. Para insultar a la gente a la cara con estilo. 24. Para que tu habitación deje de parecer un circo porque es un reflejo de tu cabeza. 25. Para saber qué priorizar en tu vida y qué subordinar. 26. Para dejar de odiar solo las mates. 27. Para dejar comentarios inteligentes en mis vídeos. Lo agradecería. 28. Para saber que siempre hay alguien más importante que tú, y efectivamente esos son los verbos. 29. Para que Cervantes descanse en paz. Y 30. Para dejar de llorar y evitar que yo tenga que hacer estos vídeos. Hombre ya, por favor, necesito que pongáis en los comentarios de este vídeo más razones que se os ocurran que avalen que la sintaxis sirve para algo. Cuanto más creativos seáis, mejor. Espero que no utilicéis ChatGPT. Y eso es todo. Espero que te haya gustado el vídeo. Déjate un like. Muchas gracias por seguirme y por crear más comunidad. Estamos creciendo poquito a poco. Espero que desde luego seas una persona que utilice la sintaxis con un sentido vital, más de analizar como un loco y un poseso. ¡Chao!